Buenos días, hoy es martes 9 de marzo del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la señora Gladys Montaluisa Torres, doctora en jurisprudencia, especialista en cooperación internacional para el desarrollo. Vive en Quito, en la capital de la República, abogada en libre ejercicio. Doctora, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Leyendo la información como periodista, los diferentes temas que se producen en el país, tanto en el pasado como en el presente, he leído un artículo escrito por el periodista Leonardo Parrini, que hace referencia al asesinato de su hija Gladys hace ya 35 años. Ustedes le llaman a ese día el Día del Combatiente Ecuatoriano. Ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer y el 26 de marzo se celebra los 35 años. No sería una del celebración, asesinato. sería una recordación del asesinato de su hija. Dice el artículo escrito por el colega Leonardo Parrini: existen mujeres invisibilizadas en la vida y en la muerte. De sus tristes historias se encarga el silencio. Este es el caso de la joven Gladys Janet Almeida Montaluisa, ejecutada extrajudicialmente por agentes policiales del ex-SIG, de ingrata recordación a propósito, ¿no? Durante el gobierno de Febres Cordero. Hoy, dice el artículo, a 35 años del crimen de Estado ocurrido el 26 de marzo de 1986, su madre, Gladys Montaluisa, evoca una historia clamando justicia a un sistema judicial que, junto con invisibilizar, silencia a sus víctimas. Buenos días. 35 años y la justicia todavía... Buenos días. Sigue estancada. Todavía no hace nada. Muy buenos días. Gracias por invitarme a esta conversación y a este recordatorio que busca luchar contra el olvido. Gracias, amigo, por verle a los tiempos, por encontrar la coincidencia en el sentir y en el hacer. Pero también para decir que la justicia ha estado politizada mucho tiempo. Son hechos inconvenientes para el Estado. Los asesinos como Febres Cordero mueren en olor de santidad, recordados como héroes. Pero los desaparecidos, que son 110, los asesinados y torturados, que suman 541, esperan justicia todavía. En el caso de Consuelo Benavides, se fugó el chofer, se cogió preso al chofer. El chofer del vehículo que llevó a Consuelo Benavides a donde la ejecutaron, fue tomado preso y mantenido en el cuartel, dentro del Ministerio de Defensa. Un buen día, se vistió de charretera, salió. Nunca más.
Entonces, todo lo que es inconveniente para el Estado o es callado o es olvidado. Entonces, en este caso, estos jóvenes eran inconvenientes para el Estado. Y en ese tiempo estaba el Plan Cóndor en ejecución. Un Plan Cóndor que estaba en un documento hoy día también olvidado, convenientemente olvidado. Dos documentos, Santa Fe 1 y Santa Fe 2. Documentos de la CIA, donde se decía en Santa Fe 1 la necesidad, por ejemplo, de matar al presidente Roldós. Estaba siendo inconveniente el señor. En Santa Fe 2 se habla de la guerra de baja intensidad, donde había que eliminar a las cabezas de los movimientos urgentes de América. Se suponía que ejecutadas las cabezas, lo demás se iba en desbandada. Lo curioso del caso es que mi hija no era una comandante de ABC, de Alfaro Vive Carajo. Mi hija era una militar. Doctora, ella no integraba o no era parte de Alfaro Vive Carajo. No, ella era militante de Alfaro Vive Carajo, pero no era una comandante, no era un mando era una militante. Pero usted tiene la edad suficiente para recordar que en el terminal de Cuenca y en el aeropuerto de Cuenca habían unos carteles, ¿cómo se llaman? Estos que se pegan en las paredes, las propagandas de los políticos, por ejemplo. Había unos carteles donde decía 5 millones por cada uno, vivo o muerto. Y entre esos 5, y habían las fotos de 5 personas. Fausto Basantes, Arturo Jarrín, Ahmed Vázquez, Justina Casco y Rosa Mireya Cárdenas. Ellos creyeron encontrar en mi hija a Justina Casco y la matan y publican en el diario del Jueves Santo 27 de marzo, la fotografía de mi hija diciendo: ajusticiada Justina Casco. Y yo veo la foto de mi hija y pierdo la cabeza. Y el diario decía: el día de ayer, en operativo entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, se ejecutó a Justina Casco. En ese momento, con el Simonje, con Pancho Huerta y otros, fuimos a la morgue a reclamar el cadáver de mi hija. Y me dicen: ¿por qué quiere muerto ajeno? Ella no es su hija. Y grité y les increpé. Era un momento de demencia total para mí. Mi única hija mujer había sido asesinada. Y entonces, ese momento, piden un tiempo, me cierran la puerta y 5 minutos después, o 10, Luis Robles Plaza, ministro de Gobierno, da una cadena de prensa, una cadena nacional, donde informa que no era Justina Casco, sino Gladys Janet Almeida Montaluis. Y le montan un show que había ido a Libia, que era una terrorista, que había estado acá, una novela para justificar el asesinato. Al día siguiente, Viernes Santo, voy a reclamar el cuerpo de mi hija. Y no me dejaron sacarle porque era Viernes Santo. Pero además, conectaron
una batería de carro. A una batería de carro, 2 alambres de luz. Y me pasaron por la cara. Me decían, ¿por qué quieres muerto ajeno? ¿Por qué quieres muerto ajeno? Espera hasta cobrar. Así me dijeron. Hasta que Espera hasta hasta que cobrar. puedan cobrar la recompensa. Cobrar. Así es. Y no me entregaron el cadáver ese día. A pesar de que en ese tiempo yo trabajaba en una fundación. Todavía no, era fin de mes. Todavía no me habían pagado mi sueldo. Y yo ya no vivía con mi marido, estaba separada y yo mantenía mi hogar. Entonces vivía con las justas de mi sueldo y no tenía plata. Y recuerdo que Pancho Huerta fue y compró el ataúd. Y él sí monje con mi familia, con mi hermana y unos 2 amigos fue a comprar la ropa para vestir a mi hija. Y yo me quedé viendo cómo le hacían la autopsia, cómo le sacaban las balas una a una de su cuerpo. Y tenía un tiro de gracia porque sin duda no moría cuando la cosieron a balas. Entonces le dieron un tiro de gracia en la quijada. Y cuando le abre la cabeza, entonces la bala se había incrustado aquí, parietal es esto, ¿no? Y se había atachado en la ojiva. Y el médico forense coge la bala. Dice, huesos duros ha tenido, mire. El comentario que tenían de ver a una muchacha de 19 años. Huesos duros ha tenido, nada más. Tenía Y doña Gladys 19 años cuando la asesinaron. tenía 19 años cuando la asesinaron Estaba, para cobrar una recompensa. estaba estudiando ella. Ella no pudo, ella estudió hoy sería primero de bachillerato, porque cayó presa a los 16 años y estaba estudiando y la vida se convirtió en un infierno. Y donde estaba estudiando, al colegio que vaya, la perseguían, la Y buscaban, la cayó presa, observaban. cayó presa su hija a los 16 años. ¿En dónde y por qué? Fueron a un paseo por fin de las vacaciones. Antes recordará que entrábamos a clases después de las fiestas de octubre. Teníamos 3 meses de vacaciones, estudiábamos hasta julio, entonces agosto, hasta junio, mediados de julio. Entonces teníamos 3 meses de vacaciones y entrábamos después de las fiestas de octubre. Después del 12 de octubre entrábamos a clases. Entonces era 5 de octubre de 1983 y mi hija y sus amigos y mi hijo también se fueron a un paseo. En ese paseo lo hacen a Colope, un cantón de Santo Domingo, de Esmeraldas. Y entran a ese paseo, se van, suben, es una montañita, y se suben de excursión, pero esa montañita y ese lugar que escogieron había sido el lugar propiedad de un militar. Suben alrededor de 21 jóvenes. Y estos 21 jóvenes suben a hacer un campamento, a pasar un fin de semana, y la policía y el cuidador de esa hacienda, quinta, lo que fuese, de ese terreno era un militar, y el dueño del terreno, un oficial militar. Entonces, en vez de decirles no entren, es propiedad privada, deja que entren y les denuncia que han subido. Y van militares al día siguiente que ellos están desayunando, caen los militares y les cogen
Y el guardia, esto es algo que no está en la historia, pero que debe saberse, llega la hora. Entonces resulta que el cuidador de la propiedad ve la oportunidad de un negocio. ¿Por qué ve la oportunidad de un negocio? Porque de los 21 jóvenes selecciona 4 y los esconde donde él dormía. Y entrega a los 17. A los 17 los torturan bárbaramente en el cuartel de ingenieros Montúfar de Esmeraldas. Y después los llevaban en helicóptero y los suspendían en el aire sobre el mar para decirles que digan lo que sepan, porque si no su destino serán los tiburones. Así los torturaron durante 4 días. A los 4 días, medio muertos, van y los dejan en la cárcel de Santas Vainas, en Esmeraldas. Mientras tanto, a los 4, el guardián de la propiedad los entregó por dinero. Les hizo decir a los chicos dónde estaban sus padres, quiénes eran, y una de las personas que estaba ahí, una chica, era hija de alguien que trabajaba en la policía. Entonces, transan por dinero entregar a los 4 chicos a sus familiares y los 17 se van presos. Entre los 17 hay 2 menores de edad, mis hijos. Gladys Janet Almeida Montaluisa y César Santiago Almeida Montaluisa. Esto supimos el 8. El 8 publican en la prensa. Guerrilleros encontrados en Colope, Esmeraldas. Y la foto de mi hija, de los 17, pero para mí era mi hija. Yo vi a mi hija y a mi hijo y yo trabajaba. Por eso me llama ahora tanto la atención la posición de Pancho Huerta. Yo trabajaba en la campaña, era el tiempo de campaña política. Yo trabajaba en la campaña de Pancho Huerta y yo misma era candidata a diputada. Entonces, ahí en la campaña todo el mundo dice, tienes que irte, y me dan un lugar y una persona de contacto para que esa persona me ayude, porque yo no conocía nada. Y fui a Esmeraldas, y en Esmeraldas nos topamos los papás, todos los papás. Vieron eso en el periódico, en Últimas Noticias, y fuimos. Nos convertimos en un colectivo, el primer comité de familiares, y nos adueñamos de la ciudad, y la ciudad se solidarizó con nosotros, y marchamos por las calles, y la ciudad pedía la libertad de los jóvenes, y los sacamos el 11 de octubre mediante habeas corpus. Eso le costó el cargo al entonces intendente de Esmeraldas. En esa jornada de lucha estuvo Chiriboga, la UME, los barrios de Esmeraldas y los huelguistas, porque estaban en huelga el municipio de Esmeraldas, los obreros del municipio de Esmeraldas. En esas jornadas pudimos sacar a los muchachos. Esa fue Doña la Gladys, primera. usted dice en el artículo que está publicado y difundido, yo la enterré cantando y no les di el gusto de verme llorar. Hoy solo pido justicia por el asesinato de nuestra hija. Así es. Mis hijos se criaron con música rebelde. Nosotros éramos muy pobres y lógicamente teníamos que interrogarnos por qué somos pobres y explicarnos
Y teníamos algunas salidas. Una de esas, vivíamos en un barrio muy popular de Quito, muy popular, como es La Colmena. Y bueno, ahí hay un montón de salidas. Entre esas, la prostitución, la delincuencia. Puede ser una salida de la pobreza. También hay buscar trabajo hasta encontrarlo. Y no había trabajo. Yo era muy joven y había apenas salido sin terminar el bachillerato, me había casado, pasé a ser madre. No tenía herramientas para vivir en ese momento. Y decidimos soñar con la historia. Y decidimos demandarle al Estado y a la vida qué cosas imposibles. Soberanía, patria grande, antioligarquía, lo que usted y yo deseamos, y que en ese tiempo equivalía a buscar que te maten. Nunca se cumplió lo establecido o la disposición de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, señala usted en el artículo, cuenta, a mi hija la mataron los policías porque la confundieron con otra militante. La ambición de esos agentes por cobrar dinero a cambio los llevó a cometer el crimen. 35 años. Y Así todavía es. no llega a la justicia, no se hace justicia. Está, como siempre, en investigación previa. De ahí no pasa. Y lo que es peor, y lo que me llama la atención, sabe que el presidente de la República fue mi profesor de colegio. Entonces le decíamos nosotros el presidente, el profesor comunista, porque lo parecía, porque lo hablaba. Ahora no le entiendo. A tal punto no entiendo que se formó una comisión de la verdad dentro de la fiscalía para investigar estos asesinatos. Mire, de estos atentados a los derechos humanos, que son más de 450, hay 12 juicios iniciados. Y de esos 12, 10 están en investigación previa. 2 están para sentencia que nunca sale. Y para colmo, en este gobierno, de este presidente que yo no entiendo, que desconozco de lo que era mi profesora, lo que hoy es, yo no sé, no entiendo, suprimió esa comisión dentro de la estructura. Y lo digo él porque él es el jefe del Estado. Porque eso dice la Constitución. El presidente es el jefe del Estado. Y una política desde bien arriba suprimió esa comisión y ahora es punto menos que una comisaría de pueblo, donde se permite solo que vayan y se descarguen, se bajen, se excusen, se excepcionen los atracadores de los derechos humanos. Eran los días de la represión armada del gobierno social cristiano contra miembros del grupo Alfaro Vive Carajo, y en ese tiempo diversos núcleos familiares militaban en sus filas. Gladys, de 16 años, estudiante de secundaria, formaba parte de ABC junto a su hermano Santiago y su madre. La represión era política de Estado. Se estima que hubo aproximadamente 500 casos de tortura policial y militar, con un saldo de 150 desaparecidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de condenar al Estado ecuatoriano, ojo, luego de condenar al Estado ecuatoriano, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Le digo que
Imagínense, o sea, se hace la audiencia para el llamamiento a juicio a los militares que asesinaron a Arturo Jarrín. Los familiares, el comité de familiares presentes en la Corte Nacional nos dejaron afuera, no nos dejaron entrar. Entraron, sí, toda la cúpula policial a defender a los hechores, a gritar en media audiencia que eran inocentes. Y a nosotros no nos dejaron entrar. Hay tantos ecuatorianos desaparecidos, asesinados a lo largo de la historia, y la justicia se ha encargado del olvido, del olvido. Así es. Doctora, volveremos, de ser posible, si usted lo permite, el 26 de marzo, para una segunda parte de esta interesante entrevista, que lo hacemos sobre todo para recordar que la justicia está en deuda, que la justicia está en deuda. Gracias por hacer esta entrevista. Desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias. Le agradezco infinitamente en nombre de la memoria. En nombre de la memoria. Porque así como no se habla de Gladys Janet Almeida Montaluisa, tampoco nos hablan en los textos escolares de Lorenza Bemañay, de Daquilema, de Manuela León. Hay un silencio ominoso, porque el mal ejemplo de pensar libre puede afectar a los dueños del poder. Gracias por ser parte de la memoria de esta patria. Yo le agradezco infinitamente. Gracias. Gracias. Gracias.